Farine Dugan, que es abogado y representa a los familiares de la víctima de la AMIA. Doctor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, hoy estuvieron en la audiencia, ¿no? Donde ustedes les presentaron a la Cámara Federal de Casación bueno, esto es un trámite que viene de hace mucho, pero hoy formalmente el pedido de apertura de juicio oral en la causa del memorándum, que ya estaba como olvidada para los medios, como que ya creo que fue el juez Rafecas, ¿no?, que había desechado la posibilidad de avanzar. Sí, en realidad fue así. El juez Rafecas lo que hizo fue archivó la denuncia. Después de eso, la DAIA, por un lado, y nosotros, por otro lado, logramos que se reabra esa denuncia y que se empiece a investigar. Porque el juez Rafecas lo que había hecho era no investigar. Es decir, lo que había dicho es que no había nada que investigar. Esto tuvo llamado a indagatoria, procesamiento, confirmación de procesamiento por Cámara, por casación penal, por la Corte, y llegó a la etapa de juicio. Y en la etapa de juicio, sorteado el tribunal oral, ofrecida la prueba por las partes y demás, el tribunal oral decide primero hacer una audiencia multipropósito, que no existe en el código, inventan un procedimiento para poder tratar unas nulidades, rechazan esas nulidades, pero deciden que lo que se debía debatir no era delito, porque había prueba nueva que demostraba que esto era así. ¿Cuál era la prueba nueva? En realidad no existía prueba nueva, era un informe de Interpol que decía cosas que ya se sabían, que ya estaban presentadas en la causa. Básicamente, que el memorándum no hizo que caigan las alertas rojas. Bueno, Ronald Noble, que era director de Interpol, a través de declaraciones públicas, dijo que él iba a declarar en la causa diciendo que nunca habían pedido que caigan las alertas rojas. Claro. Esto no iba a pasar. Es decir, si lo que estaban buscando era que Timerman le pida a Ronald Noble que caigan las alertas rojas, bueno, eso no lo íbamos a encontrar en ningún lado. Lo que sí hay... Nos llamó la atención que Ronald Noble estaba interesado en declarar. Sí, eso llamó mucho interés. Mucho la atención. De hecho, se presentó con un escrito en la Cámara, firmado por él, asesorado por Moreno Campo, donde decía estas cosas, justamente cuando la Cámara tenía que decidir si confirmaba o no los procesamientos, lo que también llamó mucho la atención, porque en realidad un funcionario de un organismo internacional que se presente en una Cámara por un proceso donde se está procesando, en fin, llamó mucho la atención. Ahora, él se ofrecía como testigo en eso, decía que todo lo que estaba diciendo lo iba a decir como testigo. Resulta que Interpol dice que no puede declarar como testigo Ronald Noble, salvo que los órganos que corresponden de Interpol lo habiliten a declarar. Es decir, Ronald Noble cuando se ofrecía como testigo, porque Ronald Noble no desconoce los reglamentos internos de Interpol. O sea, él hace una declaración pública que va a tener impacto mediático, pero él sabía interiormente que no iba a poder declarar. Y lo que no acredita el tribunal no cuenta en la causa. Claro, entonces el tribunal intenta hacerlo declarar. Cuando responde esto Interpol, dicen, bueno, no puede declarar, entonces no puede haber juicio. Bueno, en realidad, primero, Ronald Noble no es una especie de Dios bajado del Olimpo, que es el que va a decir qué es la verdad. Digamos, era un testigo más, había 300 testigos por un lado. Por otro lado, nunca dijo Interpol que no podía declarar. Dijo que los organismos correspondientes tenían que decidir si podía declarar o no, cosa que nunca dijeron si esto iba a pasar o no. Pero lo más grave de todo es que el tribunal oral dice, bueno, yo sobreseo porque acá hay prueba nueva que determina que este hecho no es delito, porque en realidad nunca pudo generar el efecto que es... Incluso dijeron que había sido aprobado por el Congreso de la Nación, ¿no? Sí, claro, y bueno, y fue aprobado por el Congreso de la Nación. Por un lado, esto es contradictorio, porque dicen, por un lado hubo una ley, por otro lado dicen, bueno, en realidad Irán no había hecho los trámites necesarios para que esto pudiera ser aprobado por el órgano legislativo, cosa que es falsa, porque Irán... Creo que el único exhorto que respondió en toda la causa AMIA fue en esta causa, diciendo que para ellos el tratado internacional está válido, está en vigencia, que ellos aprobaron este tratado y que tuvo comienzo de ejecución. Por lo tanto, ese argumento es totalmente falso. Bien, además, siguiendo la tesis de la querella de que había un plan o un acuerdo para bajar las alertas rojas, ¿los diputados y senadores que votaron a favor del memorándum no son penalmente responsables? Lo que se demostró, de hecho, nosotros pedimos que declare Alberto Fernández, cuando todavía no era presidente, porque él había dicho en un programa que él sabía que se había pedido que se votara en tal sentido. Y esto en realidad lo dijeron algunos diputados, los que dentro del bloque de Juntos por el Cambio, de Frente de Todos, votaron en contra, claro, exactamente, votaron en contra del proyecto, los abstuvieron, declararon que en realidad les habían pedido que tenían que, a libro cerrado, aprobarlo, porque había una orden del Ejecutivo. Entonces,
Esto era así, es decir, se bajó la orden, acá no hubo ninguna discusión parlamentaria, se bajó la orden de que esto se tenía que votar. Eso se llama disciplina partidaria en política. Sí, bueno, está bien, pero acá se pidió, con esta disciplina partidaria, lo que se pedía era que se aprobara un tratado internacional que tenía como objeto encubierto lograr que los imputados iraníes obtuvieran impunidad y que cayeran las alertas rojas. ¿Por qué decimos que se estaba pidiendo que cayeran las alertas rojas? Ellos nos dicen, bueno, acá hay una nota de Timerman que decía que en realidad este tratado internacional enviado a Interpol no debía modificar el estatus de las alertas rojas. Pero lo que no mostraban era la otra nota, la que habían firmado con el canciller iraní, que resultaba de la cláusula 7 del memorándum, donde le decían a Interpol que a partir de ese momento Irán y Argentina iban a tratar la cuestión AMIA de manera bilateral. ¿Qué quiere decir eso? Que Interpol debía correrse. Y esto ya había antecedentes de Interpol, que cuando Interpol tomaba conocimiento que los países trataban la cuestión de manera bilateral, hacían caer las alertas rojas. Ya había pasado entre Francia y Nueva Zelanda, por ejemplo. Otra gran mentira que se desvirtuó de las defensas es que solamente el juez de la causa podía hacer caer las alertas rojas, que no podía, que si no se lo pedía el juez de la causa, las alertas rojas se demostró que era falso. Se demostró que era causa, pero no por antecedentes, la causa AMIA. La causa AMIA, cuando se declara la nulidad, Ronald Noble hace caer las alertas rojas. No se lo pidió ningún juez argentino. Él ha hecho caer las alertas rojas porque se había declarado una nulidad en la causa AMIA. Doctor, ¿qué entre esa nulidad del juicio que se tomó con este tribunal oral y este pedido a la Cámara Federal de Casación para que se realice el juicio oral, ¿ustedes aportaron algo nuevo? ¿Pasó algo que pueda hacer cambiar de opinión al tribunal? En realidad, es decir, le dimos argumentos explicándole que el artículo 361, que es el que se quiso usar el tribunal oral para dictar un sobreseimiento, cosa que está limitado a casos muy, muy particulares, es cuando aparece el muerto. Es decir, cuando yo estoy imputando un homicidio y aparece la persona muerta. Es decir, así de burdo tiene que ser. En este caso no se da ni de casualidad. Pero al margen de eso, bueno, en dólar futuro, que es el antecedente que utilizó el tribunal oral para decir que en realidad acá debía dictarse un sobreseimiento, Casal pidió que se revoque. El procurador hace poco, hace 15 días pidió que se revoque y, bueno, y que esto, que se vaya al juicio oral en la causa de dólar futuro. Aclaro que la causa de dólar futuro sí tenía una cuestión que podía ser entendida como hecho nuevo. La carta orgánica del Banco Central. Exactamente, bueno, que se presentó y además había una pericia que se presenta, que no estaba en instrucción, que se presenta en la tapa de juicio, bueno, en fin. Acá no hay prueba nueva. Acá se está tratando de decir que es prueba nueva, prueba que ya se conocía y que se valora durante la instrucción. Y lo que hicieron es generar una especie de montaje de juicio oral. Se hizo una especie de audiencia que ellos denominaron multipropósito, que parece una especie de licuadora, digamos. Uno no sabe muy bien qué quiere decir multipropósito, porque les digo, no está en el Código Procesal Penal. Si a ustedes les pasa algo y tienen que ir vayan a pedir una audiencia multipropósito a ver si la dan, no se la dan a nadie. Bueno, hicieron esta audiencia multipropósito y después vino el sobreseimiento. Esto fue una especie de parodia de juicio oral para poder sobreseer sin hacer el juicio. Ahora creo que el 22 o el 24 de noviembre va a declarar Jaime Estiucio en la causa que se investiga el asesinato, la carátula dice asesinato, por eso decimos del fiscal Alberto Nisman, supuestamente para aclarar o aportar algo nuevo. Si se avanza en el esclarecimiento del asesinato del fiscal Alberto Nisman, ¿puede motorizar esta causa también? Sí, porque en realidad podría ser dos cosas paralelas. La Cámara, hay una resolución y una resolución de Cámara donde establecieron que lo que ocurrió con Nisman fue un homicidio, no una muerte, un suicidio porque estaba deprimido. La carátula dice homicidio. Exactamente, pero además esto está falta saber el móvil y quién. Exactamente, pero la prueba sustenta que fue un homicidio. Ahora, también está dicho por la Cámara que el homicidio fue originado en esta denuncia, en la que denuncia del memorándum. Entonces, claro, hay una interrelación clarísima. Hay que ver qué resulta de la prueba que está produciendo en este momento Tayano para saber si eso tiene un impacto en la causa del memorándum. Lo que sí, no hay ninguna discusión, es que esto tiene que ir a juicio oral. Y yo no le estoy... A ver, yo no sé cómo terminará un juicio oral, porque si lo supiera no me dedicaría al derecho, estaría comprando una boleta de loto. Yo la verdad no sé qué va a pasar en un juicio oral. No sé si se va a ganar ese juicio oral. Lo que les digo es que ese juicio oral se tiene que hacer. No puede terminar esta causa tirada a la basura de esta forma. Hay unos personajes involucrados. Uno dice, bueno, en un acuerdo entre países, el memorándum, vamos a suponer que tiene ilegalidad, que favorecía a quienes violaban en definitiva a la independencia del Poder Judicial, porque le estaba avalando a Irán la caída de las alertas rojas, algo que la justicia argentina había decidido sostenerla porque sabía quiénes eran los responsables intelectuales y materiales del atentado a la AMIA.
Pero aparecen personajes menores, como Khalil, como Luis de Lía, como Esteche, que viajaban a Irán y venían, que estuvieron presos incluso en esta causa. ¿Esto se debe a que había una diplomacia paralela? Sí, sí, claro. Esto se llevó... Más allá de lo que hacía la Cancillería, por abajo había una diplomacia de amigos. Toda la cuestión vinculada a cómo se llegó a este memorándum y quién lo hizo, mire, quién hizo el memorándum, es decir, quién redactó este memorándum, eso es un misterio hasta hoy, es una cosa que se tendría que velar en el juicio, la sospecha que fue Irán. ¿Por qué? Porque no hay un solo mail de intercambio entre las personas de Cancillería y los funcionarios iraníes para discutir los términos de este memorándum. Todo se hizo de forma clandestina, es decir, no se utilizaron los canales de Cancillería habitual. Los embajadores, por ejemplo, se enteraban que había llegado el canciller Timmermans cuando se había ido porque salía en los medios, no pasaba ni por la embajada argentina, en Suiza, por ejemplo. Entonces, claramente se hizo de manera absolutamente clandestina esto. Y se utilizaron figuras marginales, como la de Lía, la de Khalil, la de Esteche, para generar una comunicación con Mohsen Rabbani, que era el cerebro del atentado a la AMIA. Fíjese que agregado cultural en la embajada de Irán en Argentina. Así es. Bueno, siempre, en general, entre todas las llamadas que hubo entre nuestra actual vicepresidenta y, por ejemplo, de Lía, generalmente antes o después había una llamada a Mohsen Rabbani. Esto ocurrió en muchos casos. Entonces, la sospecha es que lo que estaban haciendo era utilizando personas marginales como puentes para poder generar una conversación sobre el memorándum. La última, doctor, y le agradezco mucho su visita. ¿Está obligado el tribunal, la Cámara de Casación, en expedirse antes de fin de año o lo puede hacer el año que viene? Mire, en teoría lo podría hacer el año que viene. Yo creo que va a haber una resolución antes. En diciembre, antes de la feria. Sí, el 24, de hecho, hay otra audiencia más donde todavía tienen que alegar el resto de las defensas y el fiscal de Luca, que en realidad el fiscal de Luca desistió del recurso fiscal. Claro. Acá hubo, además de los recursos de las querellas, hubo un recurso fiscal. El Ministerio Público estuvo ausente, se bajó de la causa. Exacto. Lo que hizo el doctor de Luca fue desistir del recurso de casación interpuesto por el fiscal de juicio. Claro. Y ahora va a venir a la audiencia. La verdad que no entiendo para qué, y no sé si puede además, porque en definitiva si él desistió de un recurso, claro, no debería estar en la audiencia. Pero probablemente en diciembre tengamos un sí o no por la apertura de juicio. Probablemente. De todas maneras, lo hablamos hoy en la radio con el doctor, esto termina en la Corte Suprema, porque si ustedes obtienen un fallo favorable, la defensa de los querellados va a apelar a la Corte Suprema. Y si ustedes obtienen un fallo negativo, ustedes van a ir a la Corte Suprema. O sea Así que esto va para el año que viene como mínimo. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Un gusto tenerlo en el programa. Igualmente. Bueno,